Muy buenos días, amigos televidentes que nos acompañan. Sean bienvenidos a este su programa Enfoque. Yo soy Herbert Cornejo y este día es un honor estar con ustedes acompañándolos y hablando acerca de un tema que está tomando mucha relevancia tanto a nivel nacional como internacional. Y para eso tenemos a nuestro invitado, el doctor Luis Rodríguez. Él es secretario de la organización Citra Salud y pues nos estará despejando muchas dudas, ¿verdad?, acerca de la viruela del mono y del COVID-19 y otros asuntos relacionados a la salud. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días Herbert. Muchas gracias por esta oportunidad que me das de poderme dirigir a toda la población salvadoreña, poder sacar algunas dudas que tiene la gente, porque imagino que deben estar un poquito afligidos después de la pandemia del COVID-19 y esta es una enfermedad que está por venir, ¿verdad? Porque va a venir, pero primero darle tranquilidad a la población salvadoreña sobre esto. Muy bien, muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Hace unos meses atrás, le comentaba fuera de cámara, usted nos había visitado para hablar acerca del COVID-19 y solo un par de meses después usted viene a hablarnos acerca de otra enfermedad que tiene similares características al COVID. Quisiéramos saber, doctor, según su experiencia, ¿cuál fue el origen de esta viruela símica? Sí, bueno, antes para iniciar vamos a decir que la viruela pues, del simio o símica no es una enfermedad nueva. Es una enfermedad que tiene mucho tiempo de estar y que es endémica en muchos países de África, principalmente en la zona de África Central y Occidental. Y para hablar acerca de la viruela del simio, tenemos que también remontarnos también con su hermana mayor, que es la viruela, la enfermedad de la viruela. La enfermedad de la viruela pues ya se tienen registros que ya existía desde el tiempo del Antiguo Egipto. Tanto así que ha venido acompañando a la humanidad durante mucho tiempo y que debido a los efectos que producía, porque la viruela, que valga la redundancia, viene del latín viriola, que significa pústula pequeña, tenía una mortalidad muy alta, ¿verdad? Y producía muchos casos de muerte. La mortalidad de la viruela humana andaba alrededor del 30% de la mortalidad. Y en cuanto a su etiología, pues podemos decir, ¿verdad?, de que es un virus de carácter ADN, ¿verdad?, que es de la familia de los ortopaxvirus, que lo que hace es infectar la célula, ¿verdad?, del ser humano, replicarla y producir las lesiones que son una presencia de una vesícula. Primero se hace una bolsita, posterior se llena de pus y posteriormente una costra. Dentro de la clasificación de la viruela, ¿verdad?, humana, se conocían dos tipos, la viruela alta y la viruela baja. La viruela alta, que era la más común, ¿verdad?, que se formaba y la más mortal, se dividía en cuatro tipos, que era la viruela común, que era, prácticamente formaba el 90% de los casos de los pacientes que eran infectados por viruela, ¿verdad? Y teníamos la viruela modificada, que esta lo vimos después, ¿verdad?, con el tiempo, ya en el siglo XX, que era la viruela que daba a los pacientes que estaban inmunizados. Y teníamos las otras dos variantes, que son la viruela lisa y la viruela hemorrágica, que eran totalmente letales. Sí, es que al parecer la viruela como tal ya es un viejo conocido dentro del mundo de la medicina, pero es hasta estos momentos que se ha convertido en un verdadero riesgo a nivel internacional. Quisiera saber, doctor, ¿qué consecuencias podría tener una posible propagación a nivel mundial de esta enfermedad? Sí, continuando, o sea, lo que quiero que se quede bien claro es sentar las bases de dónde viene la viruela. Ahora, anteriormente ya se conocía lo que es esa es la viruela de carácter humana. Ahora, la viruela de carácter símica, como le dije anteriormente, ya se conocía en ciertos lugares de África, pero únicamente afectaba al simio. Hasta hoy que estamos viendo que hemos tenido casos en los cuales ha habido una infectabilidad por parte de los seres humanos. El caso que nos ha traído, pues en este caso, la alarma a nivel mundial, se da de un paciente que es originario del Reino Unido, que viaja a Nigeria y ahí contrae el virus y lo propaga a nivel internacional, perdón. ¿Cuál es el riesgo que puede producir? Gracias a Dios,
A diferencia de su hermana, como dije anteriormente, la viruela humana, que su letalidad era del 30%, la mortalidad por parte del virus del simio anda alrededor del 1 al 2%, es bastante baja, y su sintomatología es mucho menor que su hermana, pero eso no quiere decir que no pueda causar mortalidad. Al momento pues ya tenemos documentados de los 16.000 casos que hay a nivel mundial desde que se inició la epidemia. Se cuenta alrededor de 4 muertes por virus del simio, de la viruela del simio, perdón. Sí, muy bien. Como bien usted lo mencionaba, esta viruela de mono tiene una mortalidad muy baja en comparación con el COVID-19. Sin embargo, sí puede llegar a ser mortal. Quisiera saber, para que la gente tenga una idea, cuáles son los síntomas que puede llegar a presentar esta enfermedad. Bien. Y cómo detectarla, si es posible. Los síntomas tiene mucha sintomatología bastante vaga, que lo tienen todos los virus, ¿verdad? Muchas enfermedades la presentan, como son dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre, ¿verdad? Malestar muscular, pero principalmente donde se encuentra la sintomatología que orienta hacia una posible infección de virus de la viruela del simio, la vamos a encontrar principalmente con la presencia de las vesículas o bolsitas de agua que se crean principalmente en la cara. Su inicio principal es en la cara y posteriormente va bajando a manos, tórax, genitales, incluso hasta los pies. Más o menos esta enfermedad, esta presencia de vesículas, bueno, la enfermedad de vesículas dura alrededor de 3 semanas, y posteriormente entre el día 5 y 6 la vesícula se llena de pus. Posteriormente esta pus se seca y posteriormente al secarse produce una costra, que es la lesión que vamos a ver más frecuente en los pacientes. Ahora bien, el peligro de infectividad de esta enfermedad se da principalmente en la presencia de las vesículas y del pus, porque al romperse, ahí se encuentra el virus y es donde se infecta a otra persona. Si bien es cierto, dentro de los mecanismos de transmisión que podemos encontrar, en este caso de la viruela símica, se ha observado que hay ciertos grupos etarios, ¿verdad? Ciertos grupos especiales de personas que están siendo mayormente atacadas por este virus. En este caso, como se ha visto en el caso principal del Reino Unido y los demás países de Europa, ha sido prácticamente en personas hombres que tienen relaciones con hombres, ¿verdad? Entonces ahí ha comenzado el brote epidémico. Esto no quiere decir, y es muy importante hacer la aclaración a la población, que tampoco, eso no quiere decir que solamente ellos van a ser los infectados, para no tener una estigmatización de este tipo de personas, de este tipo de ciudadanos, sino que también puede ser contaminante, como le dije yo anteriormente, por la ruptura de esas vesículas, de esa agüita que sale de la vesícula y de la pus. Puede ser contaminante a través de toallas o otro tipo de materiales, ¿verdad?, que se encuentren infectados o donde se encuentran, pues ha tenido contacto prácticamente con el virus, como decir, pues pantalones, zapatos, cualquier utensilio de uso personal, ¿verdad?, o superficie que haya tenido contacto directo con el virus. Muy bien, solo señalar ese punto muy importante que usted acaba de destacar, doctor. Entonces, la transmisión de este virus, el mecanismo de transmisión sería por contacto directo con otra persona infectada, específicamente por esas llagas o protuberancias que salen en la piel. Es que se infecta de una persona a otra, no puede ser a través de, por ejemplo, el uso de un utensilio de una persona infectada, por ejemplo. ¿Cómo no? O sea, una persona que esté infectada y tiene contacto directo con el líquido que está en las vesículas, puede quedar en la ropa. Esa es una manera de poderse infectar. Y la otra, la más frecuente que estamos viendo, es de transmisión de carácter sexual, ¿verdad?, en ciertos grupos específicos de ciudadanos. Lo importante de esto también puede ser, como hay un contacto con ese tipo de secreciones, también puede ser un peligro para el personal de salud. Otro grupo que se ve bastante afectado con esta enfermedad son el personal de salud, si no tienen las medidas de bioseguridad adecuadas, ¿verdad?, al momento de atender al paciente con esta enfermedad.
Muy bien, doctor. El día de ayer, si mal no recuerdo, la Organización Mundial de la Salud clasificaba esta enfermedad como de peligro a nivel internacional, que es la misma clasificación donde está el COVID-19. ¿Tiene esta enfermedad viruela símica el potencial, digámoslo así, para convertirse en una pandemia tan fuerte como lo fue el COVID-19? Claro, es una enfermedad, si bien es cierto, la letalidad es bastante baja, pero eso no quiere decir que no sea fácilmente infectante. Y no solamente desde el punto de vista de salud, sino que también desde el punto de vista económico, porque una persona que se infecta de este virus tiene que pasar aislado durante por lo menos 3 semanas, lo cual también viene a afectar la economía de un país porque su gente no está produciendo, no está trabajando, ¿verdad? Entonces, aparte de la letalidad o del efecto o el daño de carácter de salud, también se produce un daño en la economía de los países, ¿verdad? Y aparte de eso, que también en cuanto a las secuelas que deja esta enfermedad, porque al formarse la costra, los pacientes quedan con esa lesión de por vida, ¿verdad? Y prácticamente manchados, ¿verdad? Por las lesiones que se producen dentro de la piel. Ahora bien, bien importante hacer esta énfasis, que si bien es cierto, la letalidad del virus es bastante baja, a diferencia, por ejemplo, de su hermana, como dije anteriormente, de la viruela humana, que solamente en el siglo XX se calcula que fallecieron alrededor de 300 millones de personas por la viruela humana. En esta etapa, hemos visto que la enfermedad, al momento, como dije anteriormente, se ha documentado que se van alrededor de 4 personas fallecidas por esta enfermedad. Entiendo. Muy bien, doctor. Muy interesante el tema que estamos abordando en esta mañana. Ha llegado el momento de hacer nuestro primer corte comercial, no sin antes recomendarle que si usted desea adquirir sus medicamentos hasta la puerta de su casa, no duden en llamar al 2609-9000 de Farmacia La Buena. Regresamos en unos instantes. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Nosotros, amigos televidentes, en el bloque anterior hablábamos acerca de la sintomatología que puede tener la viruela del mono y cómo detectarla, ¿verdad? Cuáles son sus principales características más particulares. Hace unos días atrás se registró en Costa Rica el primer caso de la viruela del mono, ¿verdad? Es como, por decirlo así, el país más cercano a nosotros que registró el caso, aparte de México, si mal no recuerdo también, y algunos otros países de Sudamérica. Si bien es cierto, se registró la enfermedad, pero no sé qué medidas habrán tomado para que no se propague la enfermedad, o quizás la enfermedad no es tan transmisible como en su momento llegó a ser el COVID-19, por ejemplo. Sí, bueno, ya tenemos el primer caso en Costa Rica. ¿Quién nos indica eso? Por la experiencia que hemos tenido y el factor que tenemos de población salvadoreña, indiscutiblemente la enfermedad al país va a venir. Eso no lo podemos ocultar. Esperamos de que cuando venga el país, pues los impactos no sean tan grandes. Lo importante de esta situación, ¿verdad?, es de que a diferencia del COVID-19 y de las otras enfermedades, o de la hermana de ella, que es la viruela humana, esta enfermedad es bastante fácil de controlar. Desde el punto de vista, como dije anteriormente, de los sectores que son más afectados. Y segundo, pues el aislamiento. La persona que está infectada de viruela del simio
tiene que estar aislada durante 21 días, durante 3 semanas. Esto, el estar esta persona aislada y todos sus utensilios, ¿verdad?, de uso personal, esterilizados o únicamente para su uso, esto prácticamente nos garantiza el hecho de que la enfermedad no se propague, a diferencia del COVID-19, que es mucho más difícil porque es una enfermedad que se transmite por vía aérea, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante que lo conozca la población salvadoreña para que tenga tranquilidad, para que no se asuste, ¿verdad? Se preocupe, mas no se asuste de la situación, de que tenemos que tener en cuenta que la persona que se encuentra infectada por el virus de la viruela del simio puede ser fácilmente controlada aislando a la persona. Muy bien, doctor. ¿Cómo detectarla? Y si ya existe algún mecanismo para detectar la presencia de esta enfermedad en El Salvador. Miren, realmente pruebas de laboratorio no existen para eso, incluso tratamiento por el mismo no hay, es un tratamiento específico. Únicamente lo que se está utilizando, pues tanto a nivel internacional, es de que se está buscando pues principalmente las lesiones, que son las características de las personas, ¿verdad? Muy similar, aquí hay que tener mucho cuidado, pues tienen que ser personas, médicos, personas que tienen conocimiento en el área de la salud, porque tiene que ser una diferenciación de las lesiones que produce la vesícula, tanto de la viruela humana como de la viruela, la viruela humana no está importante porque en teoría pues está erradicada del mundo a partir del año 1980, según lo publicó la OMS, pero sí hay que establecer una diferencia entre la lesión de la viruela del mono y la lesión que produce también la varicela, que son muy similares, aunque son virus diferentes, de familias diferentes, son muy similares en cuanto a la lesión cuando inician, pero principalmente pues llamar la atención, ¿verdad?, o identificar fácilmente cuando toda una persona tiene esta presencia de vesículas, ¿verdad?, muy similares a la varicela dentro de la cara, el tórax y las manos. Muy bien, doctor. Efectivamente, usted nos mencionaba anteriormente acerca de que esta enfermedad tiene un muy poco alcance de contagio o muy poca transmisibilidad. ¿Será que se puede poner en una escala a comparación del COVID-19 el nivel de contagio que esta puede llegar a tener? Mire, hay que dejar bien claro los conceptos. No es que no tenga una pequeña, como se le quiera decirle, que tenga una pequeña capacidad de efectividad. No, la efectividad es bastante alta. Lo que sí produce es de que puede ser fácil controlable, se puede controlar muy fácilmente aislando a la persona. La letalidad también es baja, pero la capacidad del virus de infectar a una persona es bastante alta. No necesita ni siquiera tener un contacto físico con la persona, sino que lo puede hacer a través, como dije anteriormente, de utensilios del quehacer diario, ¿verdad? Entonces, a diferencia del COVID-19, lógicamente, el COVID-19 la diferencia que tiene es de que su transmisión principalmente es de carácter bioral, a través de vía aérea, ¿me entiendes? Entonces eso facilita lógicamente mucho más la transmisibilidad. Y el periodo de incubación, el periodo de aislamiento, aunque es de 14 días en el país, pero eso también nos garantiza que el virus no ande en el ambiente, porque tenemos casos de pacientes que son asintomáticos al COVID-19. En cambio, a diferencia de la varicela del simio, del mono, la persona siempre padece con los síntomas, principalmente de la presencia de las vesículas. Entonces la principal prueba de que una persona está infectada sería observar los síntomas nada más. Principalmente la clínica, ver la sintomatología y la presencia del daño en la piel. No existe ninguna prueba específica. Hasta el momento no se tiene una prueba específica para establecerlo antes del periodo de incubación. Perfecto. ¿Considera usted, doctor, que el sistema de salud salvadoreño está preparado para una eventual infección de esta enfermedad? Mire, nosotros, lógicamente, pues la experiencia que tuvo con el COVID-19, creas o no, pues ha dado bastante experiencia en tratamiento de epidemias, y lógicamente pues nuestro personal de salud, tenemos un personal de salud altamente capacitado, ¿verdad?, capaz, y claro que tenemos personas y un equipo suficiente de personal humano para hacerle frente a esta epidemia. Lógicamente pues lo primero que tiene que hacer la población salvadoreña o las personas que se encuentren infectadas por esta enfermedad
es acudir a los centros de salud más cercanos, ¿verdad? Para que sean las personas que conocen, que tienen experiencia en la salud, que diagnostiquen este tipo de situaciones. Entiendo, doctor. Hace unos días el ministro de Salud, Francisco Alaví, mencionaba algo acerca de lineamientos técnicos para la detección y control de casos de viruela símica, como una forma de prepararse previo a que ocurra un evento como ese, ¿verdad? ¿Tiene conocimiento usted acerca de cuáles son estos lineamientos o acciones que pretende el gobierno hacer en caso de que suceda? Sí, lo primero que según esos lineamientos, lo que hemos tenido acceso es de que lo primero que se busca es identificar al paciente. ¿Y cómo lo va a identificar? Como dije anteriormente, vuelvo a repetir, mediante la sintomatología que te presenta. Más la sintomatología que presenta el dolor de cabeza, y más allá del dolor de cabeza, de las mialgias y de la fiebre, pues lógicamente la presencia de las vesículas y de las lesiones cutáneas que presenta la persona. Posteriormente, pues esto es ir al centro de salud más cercano, y es, ¿verdad?, el centro de salud, el programa de salud, quien aísla, según esta normativa, al paciente durante 3 semanas. Entonces, en un principio sería identificar la enfermedad y posteriormente ponerse en tratamiento. Y bien importante que, en esto prácticamente se va a hacer protocolo, porque es bien importante decirle a las personas de que no existe un tratamiento específico para esta enfermedad. Lo que se hace es tratar en estas 3 semanas con el aislamiento que se propague, y el paciente que se encuentre infectado, pues darle tratamiento para la fiebre, para el malestar, totalmente sintomática ¿cómo se llama? El tratamiento. Y bien importante también que lo sepan que con o sin tratamiento el virus desaparece a las 3 semanas. Después de 3 semanas pierde totalmente su efectividad y ya no hay desaparece, así como entró, ahí se va. Perfecto, doctor. Le mencionaba en un bloque anterior que la viruela símica la clasificaron como un factor de riesgo a nivel internacional, ¿verdad? Quisiera saber qué implica que lo hayan incluido en esa categoría, es decir, que si ya es alarmante, se puede decir, o si es como una precaución antes de que suceda algo peor. Sí, lo que pasa es que más allá que de la letalidad de la enfermedad, ¿verdad? Lo que más preocupó, pues me imagino yo, a la OMS fue el hecho de que ya se encuentra esta enfermedad en 75 países. Sí. Fue de la zona de África donde había sido endémica y se había estado concentrada, incluso principalmente en países del área europea, ¿verdad? El Reino Unido y Europa pues está presentando los mayores casos de infectividad. Se dice que tenemos alrededor de 16.000 casos a nivel mundial, concentrados la gran mayoría en el Reino Unido y Europa, ¿verdad? Y eso es lo que preocupa a la Organización Mundial de la Salud, dado el caso de que ya se está propagando en todo el mundo, ya 75 países a nivel mundial que presentan casos de esto, de llamar la atención. De las características que debe tener para que sea incluida esta enfermedad a un nivel de riesgo, pues tiene que tener similares características con el COVID-19, ¿verdad? No necesariamente. O sea, lo que tenemos que establecer es de que el COVID es una enfermedad de carácter respiratorio, ¿verdad? Y la diferencia está en que la letalidad que produce. O sea, al inicio, pues el COVID era una enfermedad que mataba, tenía una gran letalidad y de muerte. Gracias a las vacunaciones, a las inmunizaciones que se han hecho, ha descendido totalmente la mortalidad y la fuerza con la que la enfermedad atacó al mundo. A diferencia de esta, que otra cosa importante es que el COVID era una enfermedad nueva que no se conocía, ¿verdad? Por lo menos en el área humana. En este caso tenemos una enfermedad que ya se conoce, que era endémica, que estaba localizada y que gracias a Dios por la letalidad, la mortalidad que produce es bastante baja a comparación de su hermana y del COVID-19. Pero eso no quiere decir de que que vamos a dormir nuestros laureles, ¿verdad? Yo le digo a una persona que se encuentra totalmente llena de ronchas y que le van a quedar de por vida, no creo que le va a gustar tampoco, aunque haya sobrevivido a la enfermedad de la viruela del mono. Muy bien, doctor. Ha llegado el momento de hacer nuestra segunda pausa comercial. Quédese con nosotros que en un momento regresamos y continuamos hablando acerca de temas relevantes a nivel nacional e internacional.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Por continuar con nosotros, en el bloque anterior estábamos hablando con el doctor Luis Rodríguez acerca del nivel de letalidad y de contagio que puede llegar a tener la viruela símica. Doctor, tengo entendido que existen vacunas, ¿verdad?, para tratar la viruela del mono. Bueno, más bien la pregunta sería, ¿crean esta inmunidad efectiva o en el caso, o igual al caso del COVID-19 solo son una reducción de posibilidad, digámoslo así, de que se contraiga? Sí, tenemos conocimiento desde el año 2013, ¿verdad? En Estados Unidos se han aprobado ciertas vacunas. Actualmente, pues, la Asociación Europea de Medicamentos, ¿verdad?, ha autorizado, pues, el uso de la vacuna Innovax. Innovax, sí, ese es el nombre que tiene. Y principalmente, pues, la cobertura que tiene esta vacuna es alrededor del 85%, que es bastante protección. Ahora, esto, como dije anteriormente, pues previene gran cantidad el padecer la enfermedad, pero tampoco no quiere decir que no la pueda padecer, ¿verdad? Hay un 15% que no le da cobertura, pero sí, pues, también disminuye mucho más, pues, la acción del virus de la varicela. ¿Cuáles son específicamente los tipos de vacunas que existen? Al momento, pues, solo se tiene esa, ¿verdad? Es de esta casa americana, porque, como repito anteriormente, pues no era muy frecuente. Estaba erradicada la varicela a nivel mundial, ¿verdad? Desde el año 1980, según la OMS, y pues a partir de 2013 se formó esta vacuna, y con este brote, pues, nuevamente están experimentando nuevas vacunas para mejorar, pues, la efectividad que tiene actualmente ante esta enfermedad. Entiendo. Quisiera replantear una pregunta que le hacía en el bloque anterior acerca de esta inclusión de la enfermedad en la lista de peligro, ¿no?, a nivel internacional. ¿Qué características, más bien, debe tener para que sea incluida dentro de esa lista, si se puede llamar así, de enfermedades? Primero, pues, tiene que traspasar las barreras, las fronteras, ¿verdad? Ya cuando ha traspasado las fronteras de un país, es ya un signo de alarma. Otro, la letalidad que produce. Otro, el fácil nivel de contagio que tiene, ¿verdad? Y el otro, pues, lógicamente, el impacto que genera dentro de la economía de un país. Entiendo. Una vez que se contrae esa enfermedad, pasa el tiempo de tratamiento, si es que se puede llamar así, y la persona se recupera, ¿se crea una inmunidad a la enfermedad o puede volver a contagiarla, a contagiarse nuevamente de esa enfermedad? Pues si todavía está en estudio, ¿verdad? No le podría dar cierto una respuesta en eso, pero sí todavía está en estudio, porque, como repito, los brotes grandes es hasta este momento que lo estamos teniendo. Entiendo. ¿Cómo podríamos prepararnos acá en El Salvador como persona normal, ¿verdad?, como persona común y corriente, para evitar contraer esta viruela símica? Bueno, las recomendaciones que tenemos que hacer a la población salvadoreña, pues lo primero que tenemos que ver es identificar a pacientes, a personas que padecen la enfermedad. Va a ser bastante difícil en estos instantes porque no tenemos ningún caso en el país todavía, pero, como dije anteriormente, la enfermedad va a venir. Lo que tenemos que hacer es... En el caso de Costa Rica, fue un extranjero el que llevó la enfermedad. Puede suceder lo mismo acá. Correcto, así es. Entonces, primero, pues, identificar a la persona, ¿verdad? Segundo, pues, aislarla completamente, aislarla, o acudir, pues, al establecimiento de salud para que sea que lo aísle en forma domiciliar o en forma hospitalaria. Ahí dependerá, pues, del personal de salud cómo lo hace. Y, lógicamente, pues, no utilizar a todos aquellos utensilios de uso personal, ¿verdad? Cada quien tiene que ser responsable de su ropa, de su máquina de afeitar, de su cepillo de dientes,
para hacerlo sencillo, que la gente lo entienda, ¿verdad? Para que se evite pues esa transmisión directa del virus y lógicamente pues también pues atender y trabajar con aquellos grupos, ¿verdad? Especialmente los grupos LGTBI, ¿verdad? Del país, para que ellos también hagan conciencia en su población, para que esa transmisión de carácter sexual también sea cortada. Puede tener las mismas características la forma de aislamiento de esta enfermedad con respecto al COVID-19, es decir, el aislamiento, mantener las medidas de bioseguridad, por ejemplo, la mascarilla, o hay algún otro tipo de medidas que se pueden aplicar. Sí, lógicamente es muy similar en cuanto al tipo de medidas que tiene que tomarse de bioseguridad, pero en este caso la diferencia de la mascarilla no es tan importante. La mascarilla no es de transmisión, pero sí tiene que utilizarse porque eso el hecho que el paciente con viruela del mono esté infectado con ese virus no quiere decir que también no sea potencialmente portador de COVID-19. Entonces estamos agravando la situación. Entonces sí, siempre se utiliza pues la mascarilla y el personal de salud pues lógicamente con su equipo de bioseguridad y guante en este caso. En el caso de COVID-19, como usted bien lo mencionaba, pueden haber casos en que las personas sean asintomáticas y ni siquiera se dan cuenta de que tuvieron COVID-19. Correcto. En el caso de la viruela símica, ¿cómo puede la persona detectar antes del aparecimiento de las ronchas y las llagas, que ya me imagino que es cuando está en un nivel muy avanzado de la enfermedad? No hay manera, no existe manera, porque la sintomatología se presenta exactamente a los 16 días después de haber sido infectado, prácticamente a las 2 semanas. Y antes de eso, pues, el paciente no presenta ninguna sintomatología. No hay calenturas, no hay dolor de articulaciones, como se menciona en algunas revistas de salud. No, prácticamente es imperceptible. Si lo hay, el paciente ni siquiera lo considera como tal. Entiendo, doctor. Quisiéramos saber si existe algún grupo de riesgo específico, como por ejemplo ancianos, niños, adultos mayores, o es en general el nivel de contagio que puede llegar a tener esta enfermedad. No, el contagio es a todo nivel, a toda edad. Solamente que, como repito, por lo que se está observando y la manera como se ha transmitido en Europa, sí se da cuenta, se ha mostrado que tiene mucho que ver la transmisión de carácter sexual. Enfermedad, transmisión de carácter sexual principalmente. Sí, sexual, sin incluirla todavía como una enfermedad de carácter de transmisión sexual, ¿no? Sino que estamos viendo que la frecuencia del contagio es a través de relaciones sexuales. Ok, ¿por qué no se puede incluir dentro de una enfermedad de transmisión sexual si es el principal método? Porque todavía hay que hacer ciertos estudios y tiene que ser declarada de esa manera por la autoridad competente, ¿verdad? Que así lo dice. Entiendo, doctor. Quisiera saber también la situación de COVID-19 a nivel nacional, entrando a otro tema. ¿Hacia dónde ve usted o cuál es la proyección que hace el comportamiento o la tendencia que tiene COVID-19? Hace unos días atrás el ministro decía que efectivamente había habido un incremento de casos, pero que eso no necesariamente significaba un incremento de hospitalizaciones. ¿Es así? Sí, mire, en cuanto al COVID-19, aproximadamente unas 2 o 3 semanas atrás tuvimos un rebrote, un alza en los casos de COVID-19, prácticamente fue una quinta ola que sufrimos, donde tuvimos una cantidad de contagios tremendos. Gracias a Dios, en esta ocasión, al parecer, tanto la vacunación, que hay que decirlo, como la inmunidad que las personas han adquirido, disminuyeron pues tanto la consulta hospitalaria como la hospitalización y lógicamente pues también la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvimos quizás más contagios que las olas anteriores, pero eso fueron una cepa que era bastante leve y eso produjo que las personas no fueran hospitalizadas o prácticamente fueran asintomáticas, ¿verdad? Durante el estado de la enfermedad. Eso es bueno porque lógicamente tenemos menos muertes a nivel del país por esto. Pero como le dije anteriormente, lastimosamente por el sistema de vida que tenemos los salvadoreños, toda enfermedad que viene al país o que termina en el país se queda y se hace endémica en el país. Y las proyecciones que tenemos nosotros, el personal de salud, es de que esta enfermedad del COVID-19, como muchas otras, como ha sido el dengue, el Zika y muchas otras enfermedades, va a quedar en el país y van a haber pequeños brotes de ahora en adelante, ¿verdad? A manera de que se va a ir normalizando, pero tendremos pequeños brotes de vez en cuando por ahí en el país, dadas las circunstancias que tenemos como salvadoreños, ¿verdad?
¿Qué pudo haber sucedido en el intermedio? ¿Las personas se hicieron inmunes a esta enfermedad o el COVID-19 redujo la intensidad, por decirlo así, de los síntomas? Miren, la cepa, sabemos que la cepa es de menor letalidad, pero también la vacunación tiene mucho que ver. Lastimosamente, y esto hay que decirlo también, en el país hay muchas personas que no están vacunadas. Si no lo recuerdo, andaba alrededor de 2 millones de salvadoreños que todavía no tienen ninguna vacuna. O no tienen completa el esquema, o por lo menos no tienen las 3 dosis, por lo menos de vacuna. Entonces esto permite que el virus aún siga circulando en una gran cantidad y una gran facilidad. Pero gracias a las personas que están vacunadas y que de una manera, al haber sido contagiados, montaron un tipo de inmunidad, pues lógicamente por el impacto en cuanto a la letalidad del virus de COVID-19 ha disminuido bastantemente, aunque no quiere decir que no hay contagios por todos lados. Muy bien, doctor, muy completa su información y ha llegado el momento de hacer un nuevo corte comercial, no sin antes invitarle, ¿verdad?, que si usted desea recibir sus medicamentos a domicilio, puede comunicarse al 2609-9000 de Farmacia La Buena. Regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchas gracias, amigos televidentes, por continuar con su programa Enfoque. Este día estábamos tratando temas de interés, más que todo acerca de la salud, más que todo relacionado con la enfermedad del mono y el COVID-19. Y pues perfectamente el doctor nos explicaba, ¿verdad?, cuáles son las sintomatologías, cuáles son las formas de contagio. Y pues llegamos al bloque final, donde quisiera ahondar más acerca de la situación del COVID-19 en el país. Doctor, las variantes, ¿de dónde surgen tantas variantes? He escuchado que está en boga la variante BA.2.5, BA.5. O sea, ¿cuál es el proceso que tiene que pasar el COVID-19 para mutar y que existan tantas variantes hoy en día y que cada una es más contagiosa que la anterior prácticamente? Mire, las variantes, el virus tiene que adaptarse al huésped o a la situación o al ambiente que se desarrolla. Los principales causantes de que el virus mute son las personas que no se vacunan, porque el virus anda circulando en el medio ambiente y cuando él entra a una persona que no está vacunada, produce la enfermedad. Cuando entra un paciente, una persona que sí está vacunada, tiene que montar una nueva forma o una nueva variante de su material genético para poder crear efectividad y enfermedad. Entonces, para sobrevivir. Correcto, para sobrevivir en ese medio ambiente. Entonces, se dice, cuando se hablaba de la vacunación de rebaño, al nivel del 90, 95% de la población vacunada, eso disminuye totalmente la circulación del virus a nivel de un país o a nivel de una sociedad, y esto produce que el virus vaya perdiendo fuerza. Pero como tenemos, como dije anteriormente, alrededor de 2 millones de salvadoreños que aún no se vacunan, esto permite al virus que infectar a una persona no vacunada, después infectar a una persona que sí está vacunada, que le produce la enfermedad, pero de una forma más leve, y entonces ahí comenzamos a ver las mutaciones, ¿verdad?, del ADN del virus. Pero principalmente los causantes de eso es que el virus tiene que adaptarse o cambiar su forma de efectividad para poder sobrevivir en el medio ambiente. Mientras más personas no se vacunen,
o peor, se vacunan con una o dos dosis, pero no completan el esquema, entonces el virus tiene que mutar de otra manera diferente para poder infectar a otra persona. Entonces, lo lógico, la recomendación o lo que deberíamos de tomar todos en cuenta es de vacunarnos. Entiendo, según he leído en algunas revistas de salud, que cada nueva variante, el nivel de contagio es inversamente proporcional al nivel de mortalidad. ¿Esto es así? Entre más contagiosa, menos mortal. Correcto, eso tiene, es una característica que tienen todos los microorganismos, ¿verdad? Que tienen la tasa de infectividad, la tasa de mortalidad, la tasa de patología, que tanto daño puede producir en los órganos del cuerpo. Gracias a Dios, pues en esta ocasión estamos viendo como, gracias a esto, la gran mayoría, que no toda, pero sí la gran mayoría de la población está vacunada, estamos observando que aunque el virus muta y se hace más efectivo, como dije anteriormente, la ola que tuvimos hace poquito, demostró que hubo una gran capacidad de contagio de parte del virus, pero la mortalidad y la letalidad especialmente era menor, ¿verdad? Y eso, gracias a Dios, pues así es. Doctor, ya para ir finalizando, algunas recomendaciones que usted pueda dar al público en general para mantener la salud ante tanta enfermedad nueva, bueno, digo nueva porque son relativamente desconocidas, ¿verdad? Como el COVID-19 o la enfermedad viruela del mono. ¿Algunas recomendaciones? Lo que tenemos que hacer, pues siempre mantener el aseo personal, ¿verdad? Lavarnos las manos, la medida de bioseguridad, nuestra mascarilla, no descuidarla. Estar atento a los llamados y a los comunicados de la autoridad de salud, a tener sintomatología, acercarnos al centro de salud más cercano, creer en la información que se da por personal de salud o por personas que tienen conocimiento acerca de la materia de salud, no escuchar o dejarse influenciar por personas que en muchos casos ni siquiera tienen el conocimiento necesario en cuanto a esto, ¿verdad? Y lógicamente pues seguir las prácticas que han sido recomendadas por el Ministerio de Salud para evitar no solamente el COVID-19 o la viruela del mono, sino que muchas otras enfermedades, ¿verdad?, que también son endémicas en el país y que todas tienen la característica que mediante estas medidas de bioseguridad y de buenas maneras pueden ser evitadas. Y vacunarse para evitar... Correcto, y lógicamente la vacunación. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ha sido de verdad un placer tenerlo por acá nuevamente. Lo esperamos en un futuro. Y gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en su programa Enfoques. Espero que les sirvan los consejos tanto del doctor, así como de las disposiciones del Ministerio de Salud para que siga tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Yo soy Herbert Cornejo y ha sido de verdad un placer estar con ustedes en su programa. Los esperamos en la próxima y que tengan un feliz día.